Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por Sofía Garay, Valeria García y Ana María Giraldo. Los tejidos que se ven afectados en la fractura radicular son la dentina, el cemento, el ligamento periodontal y la pulpa. Es una línea de fractura que se extiende horizontalmente o de forma oblicua. Cuando son en sentido vertical o longitudinal, generalmente no están asociadas a trauma. A veces son dientes tratados con endodoncio. El diagnóstico de las fracturas radiculares es esencialmente el radiográfico, de angulación ortorradial, mesorradial y distorradial. Es importante hacer cambios de angulación de 15 grados a la derecha e izquierda. El ligamento periodontal puede sufrir aplastamiento, también se puede romper o comprimir. Eso se presenta en el fragmento coronal. La pulpa está lacerada y estirada en el sitio de la fractura. La clasificación de las fracturas radiculares va a depender de la dirección, la cual va a depender del tipo de golpe, que pueden ser horizontal, vertical u oblicua. Según el número del fragmento, que pueden ser simples, una única línea de fractura, o múltiples o conminutas, que son varias fracturas en un solo sector. Según la localización, que pueden ser en el tercio apical, en el tercio medio o en el tercio cervical. Y el grado de desplazamiento, que son completas, que son que la línea de la fractura va de un extremo del ligamento periodontal a otro, e incompletas, que empiezan en un extremo, compromete el periodonto y no termina de llegar. Las fracturas horizontales son las más comunes y ocurren principalmente en la región anterior, en mayor porcentaje los centrales maxilares, encontrados comúnmente en un 57% de los casos, seguido de las apicales con un 34% y las cervicales con un 9%, en dientes totalmente erupcionados que sufren golpes directos frontales. La frecuencia de estas fracturas en dientes permanentes es de 0.5% a 7% y se da en personas entre 11 a 20 años. En dientes deciduos es del 2 al 4% y se da en niños de entre los 3 a 4 años. El 75% de los casos son lesiones en incisivos centrales superiores. El tratamiento indicado para fracturas radiculares es anestesia local y toma de radiografías, limpieza del área con agua en aerosol, solución salina o clorhexidina, reposición del diente con presión digital en el borde incisal y proteger las tablas óseas con los dedos índice y pulgar, nueva limpieza con solución salina o clorhexidina, sutura de las laceraciones gingivales si existen, colocar una férula flexible por 3 a 4 semanas. Si la fractura es en el tercio cervical, la férula debe quedarse 4 meses. Hacer seguimiento radiográfico y clínico de 6 a 8 semanas, 6 meses, 1 año y 5 años. Principios básicos del tratamiento, que serían reposición del fragmento y ferulización. La ferulización, que es colocar una férula semirrígida para evitar la anquilosis. Una férula se define como una fijación de los dientes para soportar, proteger o inmovilizarlos debido a que se han aflojado, reimplantado o fracturado. Las férulas deben cumplir los siguientes objetivos: estabilizar los dientes lesionados en su posición correcta y mantener una estabilización adecuada mientras la férula está en posición. No modificar la oclusión, no afectar el hueso marginal ni la encía. Permitir el cepillado y control de la biopelícula y estéticamente que sea aceptable. En los tipos de férulas encontramos las flexibles, que están indicadas para una fijación de tipo flexible que permita cierta movilidad fisiológica, y hay estudios que indican que las férulas flexibles pueden favorecer la cicatrización pulpar y periodontal. Y la rígida, que se indica cuando sea necesario la estabilización inamovible del diente lesionado e implica que debe mantenerse por un tiempo más largo que la flexible. Entre las férulas rígidas están la férula de resina compuesta,
es cuando la resina se utiliza como único material, y férula de cuerpo mandibular y de maxilar superior, que está indicada cuando hay fracturas por accidentes automovilísticos, caídas, golpes fuertes que comprometen la base ósea y en casos de cirugías de maxilares o mandibulares que precisen de una estabilización. En el tercio medio apical se pone de 4 a 8 semanas y se debe colocar una férula flexible. Y en el tercio cervical se coloca una férula rígida de 3 a 4 meses. Complicaciones de la férula. Si la férula está en una mala posición, puede crearse defectos de oclusión y alteraciones del contorno gingival, óseo y dental. Existen 4 tipos de tratamientos conservadores. El primero es el tratamiento endodóntico al fragmento coronal únicamente. Segundo, tratamiento endodóntico a todos los fragmentos. Tercero, tratamiento endodóntico al fragmento coronal y remoción quirúrgica del fragmento apical. Y cuarto, tratamiento con hidróxido de calcio y luego cutapercha. Cicatrización en fracturas radiculares. Estas son posibles determinarlas en un periodo de 3 a 6 meses después del trauma. También es posible determinar qué tipo de cicatrización se presenta. Cicatrización por tejido duro. Esta es la cicatrización más estable. Tiene 2 fuentes de cicatrización. El aspecto pulpar, donde los odontoblastos unen el componente dentinario por medio de la dentina reaccionaria, que se forma en las paredes del conducto sobre la línea de la fractura para unir los 2 fragmentos. Y en el periodontal, la cual la cicatrización la da el tejido conectivo del ligamento periodontal, que sella el espacio de la línea de la fractura. Aquí se presenta una menor alteración de los tejidos. Para que se dé esta cicatrización, debe haber la menor diástasis posible. Recordamos que la diástasis es el espacio entre los fragmentos fracturados. Entre más diástasis, hay peor pronóstico. La pulpa dental de los dientes con fractura radicular oblicua generalmente está sana y se facilita la cicatrización. Si se mantiene la vitalidad después del traumatismo, se facilita la cicatrización por tejido duro. Principalmente, esto se da en los dientes con ápices abiertos y pulpa amplia. Cicatrización por tejido conectivo. Está basada en que las células del ligamento periodontal migran hacia la zona de diástasis. En este tipo de cicatrización hay mayor diástasis. Debe haber vitalidad de los 2 fragmentos y en el fragmento coronal puede presentar obliteración de la pulpa. El fragmento apical también se puede obliterar, pero con el tiempo. En el diente que tiene la formación radicular completa, se presenta más frecuentemente la cicatrización por tejido conectivo. Cicatrización por formación de tejido óseo y conectivo. Las células del ligamento periodontal migran hacia la zona de la ruptura, encapsulan cada fragmento y en la radiografía se pueden ver como fragmentos separados. También es muy posible que haya una total obliteración de los conductos. Cicatrización por interposición de tejido de granulación. La pulpa del tejido coronal está necrótica, formándose un tejido de granulación en el espacio de los fragmentos dentarios. Aquí hay una entrada de bacterias que se meten por los túbulos dentinarios, lo cual hace que la pulpa se necrose. También puede haber una exposición y destrucción del ligamento periodontal en diferentes zonas. Se lesiona el cemento, dejando una vía de entrada a las bacterias hacia la pulpa, causando la necrosis. Cuando hay tejido de granulación, los fragmentos se separan más, la cual si se hace un tratamiento endodóntico del fragmento coronal, se puede eliminar el ambiente infeccioso y permite que se cambie por tejido conectivo. Se apunta que la cicatrización por interposición de tejido conectivo es la más frecuente. También se informa que en el 43% y el 36% de los casos de fracturas radiculares,
La reparación ocurre por interposición de tejido conectivo. En el 30 y el 33% por tejido duro. En el 5 y 8% por interposición de tejido conectivo y hueso. Y en el 22 y 23% la cicatrización por interposición de tejido de granulación, con necrosis pulpar y cambios inflamatorios entre los fragmentos. El pronóstico de la cicatrización puede verse influido por factores propios de la lesión traumática, factores previos a la lesión y factores relacionados con el tratamiento. Entre los factores prelesión y de la lesión que influyen de forma positiva sobre la curación se mencionan formación radicular incompleta, menor edad, menor movilidad y menor grado de desplazamiento del fragmento coronal. El reposicionamiento óptimo y una ferulización no rígida constituyen factores dependientes del tratamiento, favorables para la cicatrización. En cuanto a la dentición decidua, el patrón de trauma depende de la dirección y energía del impacto. La incidencia en el daño de la dentición varía de 4 a 33% y el pico de edad de incidencia de trauma es de 18 meses a 3 años y medio. Debemos tener en cuenta que por la elasticidad y delgadez del hueso alveolar se puede prevenir la fractura del diente. Podemos tener problemas radiográficos debido a la superposición de los dientes permanentes y esto también debe tenerse en cuenta. En cuanto al tratamiento, en fracturas simples y en caso de que no haya movilidad excesiva, puede controlar con férula, pero esta no debe ser colocada por más de 3 semanas. Y si definitivamente no tenemos ningún tipo de movimiento, se puede dejar así, pero se debe hacer un control clínico y radiográfico periódicamente. En fracturas con desplazamiento, lo mejor es la extracción solo del fragmento coronal, reposición, radiografía y los fragmentos radiculares se dejan para que se reabsorban fisiológicamente y también se le hace un seguimiento clínico y radiográfico periódicamente. En cuanto a la dentición permanente, es más frecuente en los incisivos centrales superiores, en personas entre los 11 y los 20 años, de tipo oblicuo, en tercio medio y de fractura única. Debido a lo compacto del hueso, se tiene menor amortiguación y por eso se da fácilmente la fractura. También debemos tener en cuenta que en pacientes clase 2 se da debido a la vestibularización de los dientes superiores, pues es más fácil la fractura. En los hallazgos clínicos tenemos desplazamiento, puede ser lingual, vestibular, mesial o distal, movilidad del fragmento coronal, cambio de color transitorio que se da por la ruptura de vasos sanguíneos cercanos a la corona y este cambio de color también puede ser definitivo que se da cuando ya hay muerte del nervio y sangrado por el surco gingival. Debemos tomar radiografía en varias angulaciones para poder tener un diagnóstico diferencial con una luxación extrusiva o lateral. Los factores que determinan el pronóstico son el estado de la formación radicular, amplitud de la dislocación del fragmento, tiempo de espera mientras se hace la reposición, tipo de férula y uso del antibiótico. Y en cuanto al pronóstico, va a variar de acuerdo al nivel de fractura, el estado de formación radicular, la amplitud de la dislocación del fragmento coronal, el tiempo antes de la reposición, el tipo de férula y el uso de antibióticos. Si tenemos una fractura en el tercio medio, el pronóstico es dudoso porque el fragmento radicular apical no aporta nada en cuanto al soporte coronal y este queda con una raíz muy corta, lo que se puede manifestar con movilidad y falta de estabilidad dentaria. Y si la fractura es en el tercio coronal radicular, el pronóstico es bueno para mantener el fragmento radicular con la ayuda de tratamiento endodóntico, periodontal, ortodóntico y restaurador. Inicialmente se puede hacer la férula de los dientes afectados y los dientes vecinos y si la longitud de la raíz no es suficiente para soportar una corona protésica, está indicada la extracción y hacer la rehabilitación del diente.